Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Caro. Y yo soy David. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que creo que se estuvo anunciando bastante, sobre todo porque ya tenía pues algo de tiempo esta directora y bueno, que también es actriz, sin salir un poco, ¿no? O sea, como que ya había quedado un poquito olvidada y como que era este regreso a la pantalla grande y que la verdad yo no tenía muchas expectativas de esta película, la verdad no se me antojaba nada, pero que me dejó una muy buena sorpresa, ¿no? Al ver esta película. Y esta película es La Invitación. Creo que sí se le hizo bastante pues promoción, ¿no? A la película. Yo creo que también tiene ahí cierta, no sé, a lo mejor como cierta carrera hacia el Oscar, o sea, porque Sí la están sí la perfilando. están perfilando bastante, ¿no? Pues por las actrices, obviamente también por el actor, obviamente por la directora, que también es la misma, una de las actrices principales. O sea, creo que sí la han estado perfilando bastante por la promoción que se le ha hecho, o sea, a la película como tal, pero obviamente también a quienes han participado en la película y también como todo esto, ¿no? Las entrevistas que le han estado haciendo y todo, creo que la van perfilando bastante para esto, quién sabe si llegue ya después para la temporada de premios, pero a lo mejor tal vez aunque sea a los Golden o a los Critic, tipo y si llega. Uh-huh. Y pues como les mencionaba, a mí la verdad no se me antojaba nada, no tenía ninguna expectativa de esta película, no creía que me fuera a gustar o pues sí, no me llamaba la atención nada, pero la verdad es que me gustó bastante, salí muy satisfecha de la película, creo que fue de esas gratas sorpresas que no te imaginas que va a darte la película y muy buena película. No sé, también tú qué opiniones tienes de esta película. Un poco similar, creo que yo también mmm, esperaba que fuera, digo, obviamente con anterioridad ya habíamos visto No te preocupes cariño, que también fue una grata sorpresa en su momento. Que no fue muy bien recibida. Sí, creo que fuimos nosotros de los menos en cuanto al aprecio hacia esa película. Pero ya creo que era la única como base que me hacía pensar que esta podría ser una buena película, que era dirigida por Olivia Wilde y lo que ya había hecho con No te preocupes cariño. Aunque me generaba mucho ruido, muchas dudas, obviamente combinarla a ella con Seth Rogen, sobre todo por el tono de la película, el tono del tráiler, que parecía que iba a ser más una comedia, más comedia que comedia romántica, pero no sé, como que por ese lado es donde decía, híjole, tal vez no. Y que creo que al final de cuentas decidimos irla a ver un poco pues por saber, ¿no? Como si la íbamos a criticar, pues tener por lo menos la referencia de cómo era tal cual la película, ¿no? Quizás un poco más desde esa expectativa y sabiendo que probablemente por el elenco y por la atracción que ya traía y por la campaña que se le estaba haciendo, iba a ser una de estas típicas películas que todo el mundo iba a hablar de ellas y que era importante tener nuestro propio criterio, ¿no? Y finalmente también para mí fue una sorpresa bastante grata. Creo que no esperaba que la comedia fuera tan buena, pero también el tono de la película, el nivel de tensión que logra generar, de qué tan mal pueden salir las cosas, pero también finalmente como el mensaje central que hay y cómo envuelven esta temática que tiene que ver con las parejas y las parejas disfuncionales y también esta parte de los swingers y demás, pero va mucho más allá, termina siendo una película más profunda de lo que parece, más compleja, más con más de, creo que deja al final, es una de estas películas que es inevitable, sobre todo si la vas a ver en pareja, pero es una de estas películas que es inevitable salir hablando y discutiendo qué significó, quién tenía razón, quién no, qué posturas y demás, ¿no? Entonces, la verdad, muy buena sorpresa, muy grata sorpresa.
Y pues no sé, creo que hay también precisamente esa discusión saliendo de la sala, se extiende a este episodio y hay mucho que discutir, mucho por dónde analizar la película. No sé por dónde te gustaría empezar a ti. Creo que también me gustaría comentar que creo que parte de que esta película vaya como muy encaminada a lo que mencionábamos como esta carrera hacia el Oscar. Es justo lo que mencionabas del elenco, ¿no? O sea, y la dirección. El hecho de que esté Seth Rogen, que esté Penélope Cruz, que esté Olivia Wilde, creo que ya desde ahí la van encaminando muchísimo, ¿no? Porque, o sea, ya del elenco como que es muy seguro que la gente vaya a verla. O sea, ya te garantiza que la gente se iba al menos a voltear a ver y va a decir, oye, a ver, ¿de qué va esta película? Donde tenemos a Seth Rogen, donde tenemos a Penélope Cruz, creo que ya es como seguro de que pueda tener cierto éxito en cartelera. Inclusive el Creo. propio Edward Norton. Sí, también, sí, definitivamente. Y porque han estado también ellos, o sea, por ejemplo, Seth Rogen y bueno, estuvo nominado en los Golden Globes y ganó varios, Por series. por Ujú. series, ¿no? En los Golden Globes, tanto de dirección como de actor, como de todo, ¿no? Edward Norton también ya estuvo nominado como mejor actor de reparto y no sé si Penélope Cruz, pero creo que sí ha tenido como bastante, o sea, le ha ido bastante bien, ¿no? En la actuación, entonces creo que, pues de que tiene como seguro cierto, eh, pues no sé, o sea, como Protagonismo. público, pues de que Ujú. lo tiene seguro. Y creo que también el tráiler ya no te deja nada claro de qué va. O sea, de qué va la película. Como que sí te da a entender que puede ser un poco hacia la comedia, pero ya que la ves es como sí tiene esos tintes bastante cómicos, pero que en el fondo esconden, o sea, cosas bastante crudas, bastante reales de las parejas. Y creo que eso es como lo más fuerte de la película. Porque de alguna manera es como esa parte, no sé, como ese mecanismo de defensa que usan muchas veces las personas de enmascarar las cosas por medio de los chistes, del cómo estás, sí, todo bien, y siempre sacarte primero un chiste y querer bromear con las cosas, cuando lo que hay muy de fondo son cosas mucho más serias, mucho más profundas, de las que realmente cuesta hablar. Y creo que esta película como que es eso, ¿no? O sea, de querer de alguna manera como pintar con lo bonito, así como esta parte cómica, cuando la verdad es que son temas fuertes, son temas tristes, son temas duros, ¿no? De cómo se va acabando un matrimonio, de cómo se va deteriorando una relación. Entonces creo que lo hicieron de una manera bastante adecuada, porque no era que todo el tiempo te estuvieras sintiendo mal y triste de cómo estabas viendo el deterioro de ese matrimonio, sino que siempre te metían como el chiste, la parte como de que te rieras de esa situación, pero que a la vez dijeras, qué triste es eso. O sea, qué mal. Entonces creo que sí hubo un equilibrio bastante bueno durante la película. Y que sobre todo creo que a mí lo que más me gustó de este tono que tiene digo, Seth Rogen es muy bueno para esto. Creo que Seth Rogen, si algo sabe hacer, es comedias. Pero la verdad también tuvo esa transición muy sutil en cuanto a que, como dices, muchos de los chistes denotan la decadencia de la relación, denotan lo desgastada que Ajá, está, sí. pero no dejan de ser muy buenos chistes y no deja de ser una sensación extraña de estarte riendo de esa parte trágica, ¿no? Pero Como el reír para no llorar. exacto. Y que finalmente tiene no solo esta eh, comedia muy a lo largo de toda la película, sino que la misma trama va evolucionando y te va llevando a lugares en los que sientes cada vez más una especie de mezcla entre risa pero también incomodidad de lo incómoda y absurda que se vuelve la situación por momentos, muy surreal por momentos en los que de verdad es muy muy absurda la película en algunos aspectos, eh,
sobre todo por lo atípica que puede llegar a ser una situación como esa, ¿no? Si ya vieron el tráiler, pues no es necesariamente un spoiler, pero que parte de un elemento central de la trama es esta idea de los swingers, ¿no? Entonces, en una pareja que está teniendo situaciones problemáticas, que aparezca este tema, lo vuelve, como decía, una especie de tensión cómica que te lleva a decir cómo puede esta situación ir a peor, ¿no? Y que finalmente va escalando la comedia hasta un punto en el que estalla y te das cuenta justo de eso, que ya se estaba encubriendo demasiado con chistes y que finalmente sale a la luz mucho de la problemática que había detrás, ¿no? Y que creo que el final es muy potente en ese sentido, ya lo discutiremos más adelante en la sección de spoilers, pero sí, yo quedé muy satisfecho con ese aspecto, creo que es un balance muy fino el que logra con la comedia, pero que es una comedia con mucha intención. No es tu típica película de chistes solamente para evocar una respuesta por parte del público. Es una comedia muy inteligente, es una comedia que se burla de situaciones muy que nos podemos sentir identificados, ¿no? La mayoría de las personas en ese sentido, en cuanto a las relaciones humanas en muchos aspectos. Entonces, y que finalmente van acompañando a la trama, ¿no? Hasta cosas tan sencillas como el dolor de espalda del protagonista de Seth Rogen, que se usa para muchos chistes, termina por ser una parte importante de por qué hay conflicto en la pareja, ¿no? Entonces... creo que en ese sentido está muy bien lograda. Tengo entendido que el guión como tal no es de Olivia Wilde. Creo que los escritores son Seth Gay. Aparte está, o sea, es de otra película, ¿no? Sí, me parece que está inspirada en otra película. Creo que no es el mismo... bueno, la misma trama exactamente, pero la dirección es muy buena y en general creo que la idea y la ejecución que le dan es bastante sólida, la verdad. Sí, bueno, yo creo que ya estamos hablando mucho de todo lo que es la película y no hemos hablado un poco de qué trata la película. Pero a grandes rasgos, o sea, tiene una trama pues bastante sencilla. Creo que parte del tráiler revela muy poco, o sea, como que quedas así de, creo que solo es una cena y ya, o qué onda, ¿no? Pero pues básicamente sí, o sea, solamente es una pareja que tiene una hija, nunca ves a la hija, solo te dan a entender que la dejaron ir a una pijamada con una amiga. Y ves a Seth Rogen, ¿no? Que trabaja en una... como que da clases de música. Da clases de música Sí, da a clases de música adolescentes y niños. y regresa, vas viendo como todo su trayecto de regreso a su casa que parece ser bastante agotador, ¿no? Como que caminar y caminar, todo agarrar, bueno, irse en bicicleta y luego el metro y luego... Que no usa sé la qué bici porque le dijo el doctor que por que la tenía salud de que su la espalda. Ajá, ¿no? Y todo eso. Y mientras tanto ves a Angela, interpretada por Olivia Wilde, que está en la casa preparando como una cena, ¿no? Muy especial y arreglando la casa y horneando y arreglando la mesa y haciendo muchas cosas dentro de la casa porque parece como que va a haber esas visitas. Y luego llega él y le dice así como de, pues la cena, ok. Le dice, no, pues es que van a venir a cenar los vecinos, ya te había dicho que los había invitado y me dijiste que sí, que no había problema. Y él así como de, no me acuerdo, no, es que sí, ya te había dicho. Y ahí empiezan como a tener una discusión. Se da cuenta incluso así de como de, te compraste una blusa nueva y es como de, sí, ¿no? Y también hasta discuten por eso porque es como, nunca me dices que me veo bien con una blusa nueva y es como de, entonces te compraste una blusa nueva solo para que vengan y no sé, ahí, o sea, es como discutir por cualquier cosa. Y que a la vez es discutir como, o sea, sale de un tema súper cotidiano, pero que trae reclamos muy genuinos de la dinámica de la relación, Sí, ¿no? como sea, ya de muy profundos, ajá. como una raíz más profunda que sale en temas súper simples como el hecho de comprarse una blusa. Sí, y que también muy típico de las discusiones de pareja que escala y es como ya al final no tiene nada que ver con el motivo original por el que se empezó a discutir, pero todo va como muy conducido desde ese punto, ¿no? La verdad. Ajá, sí.
y que te das cuenta que realmente, o sea, y creo que eso es algo muy bueno que hacen en la película, o sea, creo que lo hacen de una manera maravillosa, que las discusiones o la manera en la que van como llevando el guión no es como de, ay, o sea, qué mensos, discuten por eso, ¿no? O sea, que lo veas así como una discusión super X, sino que la manera en la que lo actúan, la manera en la que se miran, la manera en la que se dicen las palabras, es como si tú pudieras percibir esa como fractura, Frustración, no, ajá. como esa fractura en la relación, Ujú, o sea, ujú. que no es que discutan porque por una blusa o que discutan porque hizo queso y que porque tiene jamón, ya ves que también se andaban peleando por eso, ¿no? O sea, no es por Que eso, es no era porque jamón. realmente la relación está como demasiado fracturada que lo llevan a plasmarlo en eso, nada más en eso, ¿no? Y creo que las actuaciones son muy buenas en eso y los guiones son muy buenos en reflejarte eso. Ujú, Entonces ujú. creo que lo hicieron de manera maravillosa. Y bueno, o sea, regresando a la trama, empiezan como a discutir por esto y que si van a llegar los vecinos, que si no, cancélales, les puedes decir que tenemos un problema, no, no les voy a cancelar, ya tengo todo preparado, no, que sí, que no, y así, ¿no? Entonces hasta que llegan y o sea, él quiere ser como de alguna manera grosero con los vecinos, ¿no? Porque es como de, no, o sea, yo no quería que vinieran, pero ella como de, no, por favor, no seas grosero, pues es que hay que recibirlos bien y todo esto, ¿no? Entonces llegan los vecinos y sí se dan cuenta de que estaban discutiendo, entonces más avergonzados quedan y sobre todo Angela, como que a ella le preocupa mucho la imagen que puedan dar como pareja, como pues también ella, ¿no? Como mujer, como el cómo te voy a recibir en mi casa, cómo voy a, la comida que voy a dar, o sea, como ella siempre quiere ser como la anfitriona, o sea, súper bien, ¿no? O sea, todo quiere Ujú, tenerlo ujú. súper bien. Y sobre todo porque tuvieron ciertas remodelaciones, ¿no? En el departamento, entonces ella se encargó de hacer todo y les muestra el departamento y ellos como muy interesados en ver qué hizo, qué remodeló, todo eso, ¿no? Entonces como que ella está muy como de, no, pero no, no estábamos discutiendo, es que sí, los escuchamos, ay, no, es que es, o sea, como que siempre queriendo justificar para que los demás, pues sí, o sea, les agrade estar ahí con ella, ¿no? O sea, no quedar mal de alguna manera. Ahí yo tengo una pregunta que igual yo creo que la discutimos más adelante porque hay algunos spoilers que van a modificarla. Pero ¿cuál crees tú que era la intención de Ángela con esa escena? Porque una estaba muy interesada en que se hiciera la escena y era como, no, no les voy a cancelar. Eh, y estaba muy interesada en quedar bien con los vecinos, ¿no? Y por una parte, al principio de la película pareciera que es como un intento desesperado de que funcione un poco mejor la relación también, como esta típica idea de, pues lo que nos hace falta como pareja es tener vida social, ¿no? Y entonces invitamos a los Amigos. amigos y todo eso, ¿no? Pero después no sé qué tanto eso cambia con lo que se revela más adelante en la trama, Ujú. entonces, Bueno, ahorita lo discutimos. sí, sí, sí. Y pues prácticamente la película es eso, el cómo se desarrolla esa invitación, o sea, cómo se desarrolla esa cena entre que si la vecina que se llama Piña, ajá, Lo escriben como piña con con ñ, el, pero como ajá, allá nadie sabe pronunciar la la ñ, ñ todo le el mundo, todo el dicen, tiempo le dicen pina. ajá, entonces pues es así, ¿no? Y que si ella es vegetariana, entonces no come carnes y luego que tampoco consume nada de lácteos, entonces todo lo que ella llevó, así todo el queso que preparó, ¿no? Y todas las carnes que preparó y todo es como de, ay, ¿qué le voy a dar de cenar? Y que si o sea, como todos esos contratiempos porque él no llevó el vino, el esposo, ¿no? Joe no llevó el vino, que les van a dar de tomar, entre las pláticas, o sea, como que la película es eso, todo lo que se va desarrollando en esa cena y en todo lo que concluye, porque pasan muchísimas cosas en esa cena y se enteran de muchas cosas y, o sea,
todo termina en muchas cosas, ¿no? Y que ya iremos como discutiendo algunas cosas importantes que sucedieron ahí, que creo que fue lo que llevó a todo el final, ¿no? De la película. Que al final también, como decía, el tráiler lo suelta ahí a medias, como esta idea de que pareciera que es una doble invitación porque Angela los invita a Piña y a Hawk a su casa. Pero finalmente parte de la intención de ellos, de Piña y de Hawk, era invitarlos a ellos, a Joe y a Angela, a tener Sí. una relación swinger, ¿no? Como a, pues, participar en ¿cómo le llaman? Le ponen... Es que no era tanto una relación swinger, ellos tienen como fiestas sexuales, Sí, ¿no? pero... sí, fiesta sexual, Fiestas creo que es el sexuales, término que porque utilizan. Sí, no no era como tanto intercambiar cambiarse parejas, tal cual. sino que todos participaban, ¿no? Entonces le llamaban fiestas sexuales. Sí, exacto. Entonces, esa es la otra invitación que da título a la película. Y es muy interesante cómo lo van llevando, ¿no? Cómo va... Porque decías, ¿no? Joe quiere ser grosero, en parte también porque se supone que Joe los ha escuchado por las noches, que al parecer son muy escandalosos en su vida sexual, y entonces a Joe le molesta muchísimo. Y él toda la cena quiere sacar el tema y quejarse con ellos y decir, oigan, es que bájenle a su ruido y no sé qué tanto. Y Angela es como, no, cállate, no, vámonos por otro lado, ¿no? Y cómo va aumentando la tensión de ya lo va a decir, y Angela hace cualquier malabar y medio para que no hable y todo. Y que finalmente ellos son los que sacan el tema y les empiezan a platicar. Lo que pasa es que tenemos estas fiestas sexuales y por eso es que hay tanto ruido. Y entonces ya ellos cambian de inmediato el chip, ¿no? Tanto Joe como Angela empiezan a mostrar ese interés hacia ese lado como de lo que les están contando. Y poco a poco eso va llevando hacia esa invitación. Y que va reflejando también... pues justo esa dinámica, ¿no? Porque también ambos reaccionan de maneras similares, pero muy desde su estilo de personaje a la invitación. Pero también como se van entrelazando, vamos, la manera en la que interactúa la pareja de Piña y Hawk, que aparecen como esta pareja hippie, muy feliz, que todo está muy bien abierto en su relación, que son así como la pareja más estable del mundo, ¿no? Y entonces en contraposición de ellos, y mientras van narrando todo esto y demás, van surgiendo nuevamente las tensiones entre Angela y Joe, y inclusive también desde el principio como esta parte de... la interacción que tienen con ellos va cada vez reflejando más justo estos defectos o estas debilidades en el matrimonio, ¿no? Con detalles tan sencillos como el tema de la alfombra, ¿no? Como Hawk es muy fan de las alfombras y entonces le elogia su nueva alfombra y también le dice que qué bonito la casa, que se ve que puso mucho interés en que la casa tuviera una cierta energía y no sé qué. Y eso Angela casi la hace llorar porque es algo que nunca recibe de Joe, como ese tipo de elogio. Entonces, como esa interacción entre ambas parejas que pareciera que buscan justo ese llegar a ese lugar común de esa fiesta sexual, pero cada pareja está en un lugar completamente diferente y que esas interacciones van escalando y van llevando a otro tipo de problemáticas al final. Sí, claro. O sea, creo que no sé si, bueno, antes de pasar a todo esto, no sé si ya quieras que respondamos esto de por qué la invitación. Pues supongo que creo yo, y creo que es inevitable finalmente, digo, no es una película como tal, quizás el final es muy spoileable, pero fuera de eso creo que ya hemos cubierto a grandes rasgos lo que se vio en el tráiler, así que si quieren ver la película sin ningún tipo de spoiler y completamente frescos, sin más contexto que el que ya tienen, pues diría yo que este es el punto para pausar por spoilers. Y ahora sí entramos a esa parte de por qué se da la invitación, ¿no? Por parte de ambas parejas. Creo que es interesante de analizar por ambas parejas. Porque por un lado,
Bueno, ya ahí queda la alerta de spoilers. Por un lado también ahí se va revelando que al parecer han habido más interacciones entre las parejas de las que quedan claras, ¿no? Creo que es un punto importante. O no sé tú cómo lo ves, pero... ¿Cuáles interacciones? Que se revela, por ejemplo, que Angela pasaba desnuda después de bañarse por la ventana. Y se supone que Hawk la veía. Y parecía que sin decirse nunca nada era como un ritual que ya habían establecido en el que ella ni siquiera volteaba, pero sabía que él podía estarla viendo y estaba bien con eso, ¿no? Sí. Y luego Piña dice que Joe le volteaba a ver mucho el escote en el elevador y entonces pareciera como que ya hay... Piña y Hawk tenían como la impresión de que Joe y Angela les coqueteaban y entonces por eso querían también invitarlos a ese tipo de fiesta sexual, porque ya ellos sentían esa parte de la química y Joe y Angela están muy avergonzados de que su pareja se entere de estas interacciones, que pareciera que los hace quedar como, pues sí, mal entre ellos, ¿no? Entonces... ese punto para mí creo que es interesante de ver porque no sé qué tanto Angela ya tenía un poco la expectativa sobre todo por esas interacciones que tenía con Hawk. No sé, yo no lo vi tanto así, o sea, yo tanto lo vi pero desde otro está punto ahí. de vista, o sea, porque creo que ellos ni siquiera tenían, o sea, Angela y Joe no tenían ni la más mínima idea de todo lo que pasaba o que había cierto coqueteo como tal, no. o que nada, o sea, yo no lo sentía tanto así porque como que Angela de alguna manera fue algo como muy accidental, muy incidental, ¿no? De que pasó, la ventana estaba abierta, bueno, no había cortina y la vio, ¿no? Que iba saliendo del baño desnuda, supongo que así nada más pasó, la vio y de alguna manera ella se sintió vista, admirada. Sí, eso también, claro. Como de alguien me volteó a ver, o sea, alguien me está admirando y no como con unos ojos de... ¿cómo se dice? De lujuria o de como perverso, ¿no? Hawk. Sí, claro. O sea, él lo hizo desde un lugar completamente diferente, porque incluso Pina o Piña y no sé cómo le vamos a decir, Pina o Piña. Piña y Hawk hablaban de ella, pero como una manera de qué bueno que hace eso, ¿no? Ella está expresando su sexualidad, su cuerpo, pasea, no tiene miedo, o sea, como esta manera de sentirse más libre, no como una manera de un coqueteo, mírame, te estoy tentando, te estoy tratando de seducir o algo así. Creo que lo veían más como una manera de ser libre. La veíamos y mira, está tratando de ser libre, qué bueno que hace eso, qué bueno que se pasea por su casa, o sea, creo que en ningún momento ellos lo sintieron, al menos por lo que expresaban, como un coqueteo o como un intento de seducción. Sí, no me refería y creo que en el caso de Joe, él sí lo hacía como una manera de déjame la veo, o sea, como de andar, pues sí, o sea, obviamente fisgoneando, mirándola, y ella sí se sentía como esa mirada de me está viendo el cuerpo, o sea, no como o sea, era completamente diferente. Y creo que también por esto Angela lo seguía repitiendo constantemente, porque tan es así que había esta discusión de por qué no le ponemos una cortina a esta ventana, y ella como de quiero que me dé la luz, pero creo que ella era como este ritual de me ve, pero en ese intento más de ser vista, pero no tanto como de una seducción o un juego ahí con él, sino como más alguien me voltea a ver, porque también dan a entender, o sea, platican más adelante que tenían, creo que ya meses, un año, ¿no? Algo así, sin tener relaciones entre ellos. Entonces, como que él nunca la volteaba a ver, nunca le hacía un cumplido, nunca le hacía notar que ella era bonita, que le gustaba, que nada, o sea, era como un cero a la izquierda completamente, es como si solo está ahí y existe, no hay nada más con ella. Entonces el hecho de que alguien más la voltee a ver, y aunque no sea para algo
sexual, con que no sea con un componente sexual, creo que para ella eso significaba algo. Y es que justo esa es la parte que voy, o sea, no necesariamente... Yo creo que sí había un poco de eso, tanto por parte de Piña como de Hawk, el sentir coqueteo, porque si bien es cierto que después hablan de esa parte de que se empodera y todo, también es cierto que justo eso, que ella lo siguió haciendo y lo siguió buscando y sabiendo que la estaba viendo. Entonces un poquito como esa era ese fue la apertura en la puerta que ellos vieron como para invitarlos a tener estar en esas fiestas. Pero solo parcialmente, no creo que haya sido como ese el único tema. Ahora sí, finalmente lo más interesante de la película es el tema de cómo esas inseguridades y esas fracturas que ya bien mencionabas que hay en la relación permean y se muestran en otras áreas de la vida, ¿no? En otras áreas de cómo ellos se desenvuelven, no solo entre ellos, sino con otras personas. Y creo que justo esa parte también es interesante. Y por eso hacía la pregunta de por qué los invitó. Porque finalmente, algo que termina demostrando esa cena es justo... A Angela le sirve como validación y le sirve como una manera de mostrarle a Joe todas las cosas que están mal y como Hawk la voltea a ver, Hawk le elogia las cosas que hace, como estas interacciones que acaban teniendo entre los cuatro ponen de manifiesto qué de bien funcionan las cosas en esa otra pareja, parcialmente, aparentemente, y qué de mal están funcionando entre ellos dos. Entonces, por eso te decía, ¿no? O sea... No sé. Como que yo lo vi por otro lado, porque ellos sí hacen el comentario, o sea, Piña y Hawk, como de, pues los quisimos invitar porque se nos hacen atractivos. O sea, como que siento que la intención de ellos nunca fue, ay, es que como ya habíamos visto que ustedes tenían ciertas cosas, o sea, ella sí le hizo el reclamo de tú ya te me quedabas viendo, pero creo que ellos en su apertura de... experimentar con otras personas, sí, no, conocer más gente, entre más mejor, y todas estas ondas que ellos ya platicaban, creo que fue como de, oye, mira, ellos se ven atractivos, pues podemos invitarlos a ver qué tal, ¿no? A ver qué funciona. Y se dio porque ellas ya habían platicado como en el elevador y fue de, pues mira, te invito a mi casa por las renovaciones. Y no, bueno, está bien. Y como que dijeron, y si los invitamos, porque pues a ver cómo fluye la plática, ¿no? También no sentí tanto que la película se encaminara a eso. Y aparte de, sí, no, de lo que mencionabas, creo que mucho de la intención de Angela sí era en parte el quedar bien. Porque ella menciona mucho bueno, o sea, ya les causamos muchos problemas por todo el ruido que tenemos, por todas las cosas que hemos estado haciendo aquí en la casa y que les causamos como con las remodelaciones, moviendo muebles, moviendo cosas, todo eso. Y como ya que quedó todo bonito, quiero enseñarles la casa. Porque creo que se han de estar preguntando que si con tantas cosas que hicimos, ¿cómo habrá quedado la casa? ¿Cómo lo habremos hecho? Y que de alguna manera también yo lo hice, porque ella... Eso es que ella buscaba validación. Ella hizo todo, pero también como quiero quedar bien con ellos. O sea, quiero quedar bien con Piña y con Hawk, pero también porque a ella le causaba... como una curiosidad o admiración. Ella hablaba mucho de que Piña es muy guapa, de que era muy... Pues sí, o sea, como muy atractiva, como que se llevaban muy bien, que se le hacía como de wow su cabello, wow cómo se llevan, o sea, como que le causaba esa curiosidad y pensaba como de, bueno, si los invito podemos conocerlos más, podemos tener a lo mejor otros amigos, ver cómo se llevan y... No sé, también como esa admiración de otras personas que iba más como a su personalidad, de que ella estaba completamente apagada ante los ojos de Joe.
ella no valía Sí, por nada ante los supuesto. ojos de su familia, ella solo estaba ahí por estar. Entonces el hecho de que yo logré todo esto, bueno, ellos tienen la curiosidad de saber cómo quedó, claro que vengan a verlo, pero también para ella poder conocer a otras personas. Ujú, Y ujú. creo que ella se desvivió completamente por eso, tan es así que a mí un detalle que se me hizo súper fuerte y súper importante dentro de la película y dentro de esta escena es cuando no tienen nada que tomar y que dicen vamos a abrir nuestro vino que tenemos para nuestro brindis de aniversario o no sé qué que nos regaló no sé qué, que tiene no sé cuántos años guardado, no sé qué cosa, y que Ujú, yo ujú. está así como de, pero no se supone que lo tenemos guardado, y es como, no importa, hay que abrirlo, no importa, no importa, y es como, para estas personas vamos a compartir este vino, no importa, nuestro aniversario como quiera, es como nuestra relación vale tan poco, y es como, o sea, nuestro aniversario como quiera, o sea, el punto es darles a ellos ahorita salir del compromiso, ahorita darles algo de tomar, no importa lo que sea, lo que se les ofrezca, pero también como esa admiración que ella sentía por Piña, esa admiración por Jo, como vengan y tráiganos algo más a esta relación, Ujú, no tanto ujú, ujú. como si ella ya lo supiera desde antes de que van a venir y me van a lavar todo, porque ella no se esperaba Lo de la que alfombra y eso, por que ejemplo. fueran a admirar y validar todo lo que Sí. iban a hacer, porque incluso ellos llegaron súper metiches como de, ¿y qué tienen aquí? ¿Puedo entrar? Voy a pasar por acá y pasaron a todos los cuartos y a ver todo y así como si fuera su casa cuando el punto solo era como de, pues aquí estamos en la sala, ¿no? Y qué bonito. Ujú, Y ya, ujú. y ellos agarraron vuelo, ¿no? Sí, o sea, claro, no necesariamente que yo pensara que ya estaba premeditado, pero creo que sí había cierta... Es que, ¿cómo decirlo? O sea, no digo yo que esto sea tal cual como muy rígido de, fue por esto. Más bien creo que son pistas que va dejando la película que creo que sí van sumando. O sea, yo creo que yo creo que tanto Piña como Hawk sí era principalmente que les parecían atractivos, pero se atrevieron a ir y a ir con el plan de invitarlos porque sintieron cierto nivel de entrada. No que sea lo único, pero creo que sí funge como un papel. Y por otro lado de Angela, creo que sí estoy de acuerdo contigo, pero finalmente creo que sí es un punto muy fuerte esa búsqueda de validación, justo por lo que decías, ¿no? O sea, trabajé tanto por este departamento que quiero mostrarlo y que quiero que las personas, no necesariamente sabía quizás, pero quizás era como ese presumir en espera de ser elogiada. Entonces, creo que sí, es interesante y que finalmente... eh, no creo que fuera lo único, creo que termina siendo una combinación de todo, porque finalmente también eso, que buscaba salir de la rutina, o sea, Ajá, como poder, invitar a alguien, ajá, platicar. porque de verdad pareciera que su vida era muy, muy monótona, muy aislada, que nada más era la hija y el esposo, la hija y el esposo, y demás. Entonces, creo que esa parte también influyó, sobre todo por el nivel de desesperación y de aferrada que llega a tener para que se le haga la cena, ¿no? Se revela después que hay una serie de triquiñuelas en las que resulta que en realidad se organizaron la mañana de ese día y a Joe Le hizo creer. le hizo gaslighting y lo convenció de que ya lo habían hablado semanas atrás. Eh, No, que un día antes, ¿no? O algo así. sí, el chiste es que le dijo que ya estaba planeado, que cómo se le fue a olvidar a él. Eh, cuando en realidad lo había planeado esa misma mañana y esa misma mañana se salió y fue y logró hacer la cena más espectacular Pero con... que también ahí habla de esa fractura de la relación, Sí, porque por creo, o supuesto. sea, ella sabía perfectamente que si ¿Qué le le iba a decía decir que no? no, que si ella le decía, pero es que ya hablamos de esto ayer, ¿no te acuerdas? Es porque no le pone la suficiente atención cuando También, ella claro. habla y le dice algo. Es como, sí, sí, sí. Entonces, como te dije hoy en la mañana, y es como, yo creo que sí me dijo y no le puse la suficiente atención. Sí, claro, sí, también Es eso muy está... cruel.
también. Sí, definitivamente. Y que finalmente también está la otra parte, ¿no? Que es justo, ella también sabe que Joe es un amargado, que Joe vive completamente miserable en la vida y que no, en parte también eso le frustra mucho a ella, que él sea tan miserable y que que no valore la vida que tienen. Y que entonces ella sabía que fuera como fuera, él le iba a decir que no, y entonces por eso lo engatusó y lo acorraló a, no, pues aunque no quieras, ya van a llegar. Ya ahorita llegan. Ajá, porque sabía que él no iba a querer, y tan así que justo ya cuando estaban a punto de llegar, yo estaba de, no, cancélales. Ahorita que lleguen les vamos a decir que mejor otro día. Incluso cuando llegaron, él les dijo, si les molesta que el ambiente sea muy tenso porque acabamos de discutir, lo dejamos para otro día, ¿no? Y ellos nos encanta los ambientes tensos, ¿no? Y es como... Sí, entonces justo eso, ¿no? Creo que es maravilloso cómo permea en la trama esas fracturas en la relación. Y que está en sutilezas así, pero que son muy consistentes y muy coherentes con cuál es el problema. O sea, finalmente las decisiones que toman uno y otro sí están muy en función de la dinámica que tiene la pareja. Sí. Y que también parecía como muy gracioso, o sea, que hicieron como este punto, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Este equilibrio entre lo gracioso, pero también lo triste y lo duro de cómo Piña y Hawk complementaban esas faltas que tenía cada uno, ¿no? O sea, llegaba Hawk con Angela y era como de, pero les voy a mostrar cómo quedó el departamento, ¿no? Cómo quedó la casa. Y Piña no parecía realmente interesada en eso, o sea, era como, claro. Sí, quedó muy bonita, ¿no? Pero Hawk le daba como en esos puntos más fuertes, más vulnerables, pero también como en los puntos en los que más podía conectar con Angela, ¿no? Era como, qué bonita la alfombra, no puedo creerlo, ¿dónde la encontraste? Cuando Joe era como, ¿y esta alfombra para qué la compraste? Sí, ¿para qué gastaste? Ajá. Se pelearon por lo de la alfombra, ¿no? De por qué gastaban una alfombra. Y luego le dio como en estos puntos de, ¿es en serio que tú pusiste todos estos y que tú tomaste esta fotografía y que tú pintaste esto? Y ella como de, es que sí, estudié esto, pero no puede ser, o sea, eres muy talentosa y no, o sea, como en esos puntos, incluso como el que tenían una pared ahí y que pelearon un momento antes porque es como, ya hay que decidirnos de qué color vamos a pintar esta pared porque ya tiene mucho tiempo así. Y él llegó y le dijo como de, es que no, o sea, claro que son colores diferentes. Uh-huh. Y ella, de verdad que sí son colores diferentes, ¿no? Y él como, o sea, tú hazle caso a tu corazón y cuál color es el que te gusta más. O sea, como en esos puntitos como tan frágiles, pero también como de más conexión con ella. Y creo que ella se sintió tan bien de que alguien más viniera y la respetara, la reconociera, la viera, la validara. O sea, y no solo como el, miren qué casa tan chida tengo y vengan y validen lo que hice, sino como simplemente respetarla. O sea, respetar un punto de vista, respetar un gusto. Uh-huh, o sea, respetar que a mí que yo veo 3 colores diferentes y no me haga sentir mal por eso, sino simplemente como decir, sí, son 3 colores diferentes. ¿Cuál crees tú que conecta más con esto? O sea, se me hizo muy, como esa parte muy graciosa, pero también como muy triste, muy fuerte. Y en cambio Piña iba con Joe como de, no tienes un cigarro, vamos a fumar. Y se ponen como a fumar marihuana. Y es como de, porque pues Angela no se ponía a fumar marihuana con Joe, ¿no? De hecho, no la dejaba fumar adentro. Adentro de la casa no lo dejaba fumar porque pues obviamente tenían una niña. Sí, claro. O sea, todo eso, ¿no? Y aparte también Piña le buscaba mucho por la parte musical, porque Joe era profe de música, pero era un profe de música frustrado, porque justo antes de dedicarse a eso tenía una banda que tuvo al parecer un éxito, que salió en la radio y todo, y después pues no pegó y simplemente no les fue bien.
se asienta con Angela, tienen a la hija y demás, y ya nunca continúa con ese sueño, ¿no? Y entonces él estaba tan frustrado y tan resentido y desilusionado con el tema de la música, que no quería que sus canciones se escucharan, que no quería tocar, no quería nada. Entonces cuando Piña empieza como de, oye, ¿por qué no nos tocas tu canción? Oye, aquí tienes el vinilo de tu canción, ¿por qué no lo ponemos? Y así, ¿no? Como que él era como, no, no, no. Y Piña le seguía insistiendo y seguía buscando como de, oye, pues ándale, toca, mira, a mí me gusta mucho la música y todo eso, ¿no? Y era como un poquito ablandarlo en ese mismo aspecto, que era un tema muy sensible para él y que probablemente, por lo que parecen, te digo, es mucho las sutilezas también, pero parecía como que Angela ya era como de, ay, ya, otra vez con sus amarguras, entonces ya, mira, déjalo, mira, no le hables de eso, ahorita eso no es importante porque entonces como que ella también se asentó a, pues sí, está frustrado ya, ni modo. Entonces también justo creo que se complementaban mucho ambos y venían a cubrir esas necesidades y en esas interacciones justo queda cada vez más de manifiesto lo verdaderamente fracturada que está la relación, que pareciera al principio una discusión muy simplista, pero conforme va avanzando la película cada vez va quedando más claro que pues no está tan fácil el tema. Son años de frustraciones, de insatisfacciones, de resentimientos, entonces complejo. Sí. Creo que aquí también me surgía como otra pregunta, no sé tú qué opinas, porque hace momentos mencionabas que cuando Piña y Hawk les hacen la invitación, ¿no? No directamente la invitación, pero que les empiezan a comentar de, no, pues es que hacemos estas fiestas y todo, ellos empiezan a mostrarse muy interesados, ¿no? Como, ¿en serio? ¿Y cómo empezó esto? Y así. ¿Tú cómo notaste eso? Porque primero de repente me daba la impresión de que ahí Angela y Joe como que se unen, como que ahí parecen la pareja más unida. Sí. Pero como si fuera por el chisme. O sea, como no tanto porque ellos estuvieran interesados en que los inviten a las fiestas, sino como de, ya salió el peine, ¿no? Así como de, no era la pareja tan ideal, sino como de, ya te diste cuenta, por eso eran los ruidos, o como de, a ver, hay que preguntarles más, ¿no? No sé, como más por ese chisme que porque quisieran invitarlos, no sé, ¿tú cómo lo notaste? Yo sentí Siento que esa escena fue chistosa. A final de cuentas no hay problema de pareja que no pueda pausarse por un buen chisme, creo yo. Pero sí, creo que eran las dos cosas, finalmente. Sí estaba mucho eso, creo que lo que demuestran antes de que empiece todo este tema, al menos a mí la impresión que me da es que tanto Joe como Angela finalmente por algo estaban juntos, ¿no? Creo que sí había cierto nivel de entendimiento, creo que sí tenían chistes locales, tenían como ciertos contextos en los que sí se desempeñaban muy bien juntos, pero creo que era mucho más fuerte todas las amarguras y todas las frustraciones y todo lo demás, ¿no? Pero justo en ese momento se nota mucho esa parte por cómo van teniendo la dinámica desde antes, ¿no? De todo esto, de que si yo habla, no habla y todo lo demás. Entonces yo sentí que sí estuvo mucho la parte del chisme, pero también sí había, creo yo que sí había cierta expectativa por parte de ambos de que los invitaran, particularmente, y creo que es interesante porque creo que es lo que decía hace rato, que ambos reaccionan desde lugares muy diferentes, porque por ejemplo Joe después se ve que sí tiene un crush con Piña, o sea, como eso de las miradas en el elevador no eran casuales, o sea, parecía que sí le parecía muy atractiva a Piña, y entonces eso era lo que a él le motivaba en esos encuentros, como conocer más de esa parte. Pero curiosamente creo que Angela era un poco de ambos, porque incluso Angela menciona durante
mucha parte de la película que está maravillada con los orgasmos de Piña por lo que escucha desde el departamento de al lado, ¿no? Y que en parte por momentos pareciera que es una fascinación desde la envidia, desde yo quisiera tener este tipo de experiencias, pero por otros momentos pareciera que es como que quisiera explorar su sexualidad desde esa parte de estar con una mujer también. Entonces, yo siento que sí hubo como un resquicio de que por momentos parecía que ellos era como de, mira qué padre, ¿y cómo le hacemos para que nos inviten? Casi así lo sentí en algunos comentarios. Entonces yo creo que estaban las dos cosas, tanto el chisme como ese interés de probar algo distinto. Y sobre todo creo que también termina por ser un tanto trágico, porque creo que en ningún momento ninguno de los dos muestra un nivel de celos, que no necesariamente como decir, es que tienen que celar y ponerse bien tóxicos, sino simplemente como de un cierto nivel de egoísmo de pues mira, yo quiero probar esto, y si tú te vas a ir con Piña, pues bueno, no sé, creo que también eso habla un poco del lugar en el que estaba la relación. Sí, a lo mejor también como esta parte de verlo por cada miembro, ¿no? O sea, de la relación, de decir, yo, Ángela, lo veo por mí misma, porque creo que esta relación ya está muy jodida. Y aunque no lo digan explícitamente, pero pues algo tiene que hacerse. O sea, yo quiero de alguna manera tener un poquito de escapatoria de esta relación que me está pues consumiendo demasiado. Joe también, pero con el permiso de la otra persona. Porque siempre hay como este consentimiento y lo que sea, pero también como de, pues sí, qué emoción de que pase algo más dentro de esta relación. O sea, que no sea lo mismo que ya pasa. Yo creo que a lo mejor con esto podríamos hablar ya del final o de cómo termina toda esta cena, toda esta invitación. Sí, justo, creo que nada más brevemente, creo que esa es justo la transición hacia el final. Que acaba siendo interesante porque obviamente también durante toda la película hay un pique muy fuerte entre Joe y Hawk, como que a Joe no le cae nada bien Hawk y a Hawk le agrada mucho que Joe sea tan abierto al respecto. Ajá, como muy honesto. Ajá, entonces obviamente ahí como que cuando empiezan a discutir esta posibilidad de que si van a tener ese encuentro sexual y demás, finalmente quedan mucho más conformes de que se haga como una pareja swinger en ese momento, como de tú te vas con tal y yo con tal, y entonces ya por separado, ¿no? Porque Joe sí tenía más esa reserva hacia Hawk. Incluso y porque dicen que todavía hay como esos pleitos o esas inconformidades y que primero es como empezar así, ¿no? Sí, y justo, ¿no? Creo que es interesante porque lo que decía de que también es mucho desde el tipo de masculinidad que tiene en ese momento, ¿no? Hawk es muy abierto en cuanto a su sexualidad y habla de muchos temas que parecieran que a Joe le generan mucho conflicto, ¿no? Y finalmente, incluso Hawk es masajista y hace no sé qué tantas cosas y le ofrece a Joe revisarle la espalda y es como, no me toques. Entonces, sí. Creo que es... No me acordaba. Creo que es interesante, ¿no? Y pues bueno, finalmente terminan aceptando, van y se dividen y pareciera que ya se va a consumar todo y en eso Joe de la manera más tonta se cae y se lastima la espalda y surge este tema de pues todo aquí en la relación gira en torno a tu espalda porque siempre es un problema tu espalda y no sé qué, y ahí escala todo, ¿no? Ahí es tanta la frustración de Angela de que ni siquiera pudieron hacer bien una cita swinger sin terminar peleados a muerte, que ya explota y sale absolutamente todo, ¿no? Las quejas de uno, las quejas del otro, se sinceran completamente y muestran las frustraciones que ambos traen. Y Piña, que para esto mencionar, ya se habla de que es en realidad una sexóloga. Terapeuta con mucho tema y él era su paciente. Sí, al parecer Hawk era su paciente, lo cual ya de entrada, pero bueno, y entonces
de manera casi orgánica, Piña se sienta en el sillón que está frente a ellos y mágicamente empieza una sesión de terapia de manera muy orgánica, la verdad. Creo que hasta la película lo maneja muy bien porque es muy sutil, pero tal cual es una terapia de pareja y termina por ser una escena bastante fuerte. Lo que decía hace rato, creo que la película es comedia, absurdo, situaciones muy burdas, muy inverosímiles, jijiji, jajaja, y de repente, ¡pum!, cae con todo el peso la dinámica de la pareja y lo compleja y triste que es, ¿no? Desde esta parte de lo alejadas que estaban a nivel físico y a nivel sexual por los problemas de ambos, el tema del resentimiento que Joe tiene hacia la vida por haber fracasado en el aspecto musical, lo mucho que le molesta a Angela que él siga tan aferrado a ese resentimiento y que no pueda disfrutar de la vida que tienen juntos. Entonces todo eso sale y bueno, no sé si quieras analizar algo de eso o contamos todo el final. Cuenta. Digo, finalmente, a grandes rasgos, Piña les refleja como de, bueno, pues entonces pareciera que llegamos a un punto final de la relación. Creo que es uno de esos puntos en el que o cambia algo radicalmente para que la relación se renueve y encuentre un nuevo camino, o es un punto final, o sea, no es un punto y aparte, es un punto final y pues tendrán que encontrar la manera de vivir sus vidas separados, ¿no? Entonces, muy prescriptiva su conclusión terapéutica, pero creo que finalmente muy acertada. Parecía de verdad que la dinámica de la relación era tan mala que de verdad ambos necesitaban reencontrarse cada quien a sí mismos antes de poder intentar una relación más saludable, o de plano ya no era salvable, ¿no? Entonces, pues está ya todo. Finalmente hay un poco ahí también, quizás ya no nos meteríamos tanto en ello, hay un poco ahí también de los temas de la relación entre ellos, entre Hawk y Piña. Un poco de cómo Hawk perdió a su anterior esposa y todo ese tema de que cómo era bombero y las tendencias suicidas y todo eso. Finalmente se van Hawk y Piña, ellos dos se quedan y pareciera que es como pues sin siquiera decirse nada, o sea, después de esa intervención de Piña es como no, pues ya me voy a ir a dormir al cuarto, y ya, pues mañana a ver qué hacemos, ¿no? Casi que como ya dando por hecho que se van a separar. Y en eso Joe entra a su estudio, empieza a tocar en el piano su canción, que era una canción que había compuesto para ella. Va ella, se acerca, empiezan a tocarla juntos, porque para esto la película empieza con una escena cuando ellos eran recién enamorados y que él le está enseñando cómo tocar la canción en el piano y todo. Entonces ambos empiezan a tocarla nuevamente y ella se recarga en su hombro y pues ahí es donde cierran los créditos, ¿no? Entonces, un final muy potente. Creo yo que es uno de estos finales que no es la peor tragedia del mundo. Bueno, es bastante trágico, es bastante crudo, pero que termina decidiendo cerrar con un granito de optimismo, ¿no? Como un, mira, puede ser que se arreglen las cosas, pero sin volverse una de estas historias clichés que es como, ay sí, ya tuvimos esta sesión de catarsis en la que los dos hablamos, nos pedimos perdón y ya nos besamos y ya se solucionaron las cosas, ¿no? Porque finalmente los problemas de esta pareja eran mucho más grandes que solo vamos a hablarlo por 20 minutos y ya se nos va a resolver la vida. Entonces, pues sí, mucho que analizar sobre ese final. No sé, tú. Pues yo tengo varios puntos. O sea, creo que... Ay, sí lo sentí como... O sea, ya cuando fue avanzando, que fueron, o sea, hacia el final y todo, como muy parecida a la de No te preocupes, cariño. Porque yo te lo decía, ¿no? Sí, Desde sí. el inicio es muy, muy parecido al de No te preocupes, cariño, ¿no? Como esta primera escena de la pareja y él enseñándole a manejar y como de, no, mira, mueve así el volante, no, y ellos riéndose, una pareja feliz y que al final termina en una tragedia, o sea, terminan en él, la estaba, bueno, o sea,
digamos como que parecía la pareja todo muy bien y termina también en una ruptura de pareja, realmente no era lo que se aparentaba y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en esta inicia lo mismo, o sea, como él enseñándole a tocar el piano y riéndose y todo muy bonito, y pues luego ya después todo se descompone. Y también cierra como esa manera, ¿no? Como la pareja y mira, te estoy pues como enseñando y lo que sea. En ese sentido como que lo vi muy similar y creo que también por eso la película fue muy predecible en cuanto al final, o sea, en cuanto a lo que iba a pasar. Claro que me sorprendió en cuanto a todo lo del medio, como me gustó mucho cómo lo fueron desarrollando, o sea, no lo sentí predecible en cuanto, bueno, se pelean y luego se contentan y luego esto, o sea, no, pero predecible en cuanto es obvio que el matrimonio va a tronar, o sea, que esta relación te la van a pasar a que va a tronar, porque ya desde el momento uno te están diciendo que están inconformes y que shalala, y entonces se encuentra con una pareja, que todo está bien y que ella es terapeuta y etcétera, etcétera, entonces pues esto va a tronar, de que truena, truena, ¿no? O sea, como que ya te lo iban pintando desde el que hay la primera interacción entre ellos a que así iba a terminar la noche. Entonces como que en ese sentido pues como que sí fue un poco predecible y para mí el final sí me quedó a deber. Sí me quedó a deber un poco porque creo que el final se sintió más hacia Joe que hacia Angela. Y no sé si también es como desde mi punto de vista como mujer, te mostraban más y te pasaban más que realmente la que estaba ahí era Angela y no Joe. O sea, ella Sí, era claro. la que todo el tiempo tenía que aguantar y estar para Joe y aguantar lo que Joe tuviera que sufrir. Y creo que ya lo hemos visto en muchas películas y ya lo he criticado en muchas películas y en muchas series donde la mujer es la que tiene que estar para que el hombre pueda cumplir sus sueños y la que tiene que aguantar y hacer lo que sea para que el hombre alcance los sueños que tiene, ¿no? Si tiene el sueño de ser músico, de ser pintor, de ser escritor, de ser dramaturgo, de ser actor, de ser director, lo que sea, la mujer tiene que proveerle lo que pueda para que alcance los sueños, para que sea ese hombre exitoso que tanto sueña y tener a esa mujer que está ahí para él, ¿no? Y si se siente frustrado, pues la mujer tiene que estar ahí para él. O si se siente mal, pues ella cargar con todo eso de que él se siente mal y al final ella tener esa vida miserable porque el hombre se siente miserable porque no alcanzó esos sueños que él tenía y que luego culpa a la mujer. ¿Por qué? Porque se embarazó, porque me quedé aquí contigo, porque pues tenía que darte una vida, porque tenía que pagar una casa, porque tenía que mantener una hija. O sea, siempre ponen ese papel de esa mujer, ¿no? Que tiene que sufrir las consecuencias de los sueños frustrados o realizados de un hombre. Entonces, aquí te lo vuelven a mostrar en esa película y al final vuelve a ser ya sea el éxito o fracaso de Joe en cuanto a puede volver a tocar el piano o no puede volver a tocar el piano. O sea, eso es súper injusto. Sigue siendo el final de Joe, no el final de Angela. O sea, sigue siendo, si Joe puede volver a tocar el piano, puedo volver a tener una oportunidad con él. Si Joe puede volver a tocar el piano, podemos tener una oportunidad de ser una familia feliz, de tener pues un poquito de alegría, de que podamos volver a estar juntos. Si no puede volver a tocar el piano, significa que no ha superado sus frustraciones y que entonces me chingo. O sea, nos divorciamos. Y entonces es como otra vez reflejar eso. Sí, claro. Y creo que eso es nuevamente súper injusto, súper machista y eso me quedó a deber muchísimo en el final. Y creo que durante toda la película sí te pasan más que Angela es la que sufre más. Porque aunque sí en ese momento en que todo se empieza como a romper y que empiezan las discusiones, o sea, siento que se rompen más las discusiones, o sea, rompe todo por Joe, porque aunque
él se cae y empieza a gritar y ella, o sea, ella aunque esté acá en este momento de besarse con Hawk, escucha que Joe se cae y es como de, Joe, no, su espalda, no, es que le va a doler la espalda, no, es que su espalda, no, como esa preocupación porque Joe se cayó. Pero sí quiso seguir, o sea, era como, el que se preocupó más fue Hawk y ella fue como, no, déjalo, va a estar bien. No, pero luego ya después Sí, que ya escucho después. es como de, no, Joe, es que su espalda y le va a pasar algo y entonces, y luego ya es como de, no, a ver, y ella ya sabía todo su ritual de la espalda, ¿no? Y todavía era como el, ¿estás bien? Y no sé qué, ¿no? Y todavía cuando se desencadena todo, todavía le pregunta como, o sea, después de que, o sea, volviendo a este tema de la espalda, ¿no? Ella sí se queja de, es que todo gira en torno a tu espalda. O sea, si tú estás mal de la espalda, o sea, al final ella lo apoyó como de, pues usas la bicicleta porque el doctor te lo recomendó y es como yo te estoy tratando de cuidar, yo estoy tratando de que estés bien para que todo lo demás esté bien y él solo se queja. Es como que toda la vida de él es una queja y él, o sea, todo lo que él le dice, todo lo que ella le dice, pero es como si él, su queja más grande es, tuve que quedarme contigo. Cuando la queja de ella es más hacia, no eres tú feliz o no aprovechas la vida que tenemos juntos. Qué Siento un poco que es más hacia ese lado. Y todavía que se desencadena todo, al final ella le pregunta como de, oye, ¿y estás bien de tu espalda? Bueno, me da gusto que estés bien, pero antes de que continúes con esto que quieres, o sea, decir, creo que también es, o sea, en parte de que ella se siente como muy insatisfecha en la vida que tienen juntos, muy insatisfecha, porque ella también renunció a cosas, pero al menos parece que en toda esta discusión ella no lo saca como a colación todo el tiempo. Es como, ok, sí, renuncié al arte y es más como las preguntas que llevan en la película, lo que Hawk le pregunta a ella por lo que tú sabes que ella renunció, no tanto porque ella lo esté cantando todo el tiempo, ¿no? De tuve que renunciar, tuve que dejar, tuve que esto, mi carrera, mi esto. Y es más que él le dice, es que tú también renunciaste, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué? Yo me pregunto qué haces todo el mendigo día, ¿no? O sea, es como, ¿qué haces? Y ella es como de, ¿qué? O sea, pues, o sea, aquí, ¿no? Todo lo que hago en la casa, o sea, todo lo que ella hace y él no le reconoce ni tantito, o sea, ni siquiera como un, oye, todo lo que te esforzaste, es como, no importa. Claro. Pero como que la queja de ella es, tú estás tan ocupado en quejarte, en sentirte tan infeliz, en estar resentido, que yo tengo que aguantarme a eso y tenemos que andar como de puntitas, como de o sea, con pincitas, que no se toque el tema de la música, que no se hable sobre esto, para ver si estás de humor, no. Y creo que esa es su gran insatisfacción. Y que por eso no la ve, no la reconoce, como que él únicamente tiene como esos lentes, esa venda de esta es mi vida y punto, no hay nadie más, no hay espacio para algo más. Entonces como que sí lo veo a que ella es la que termina siendo nuevamente esa víctima de un hombre con sueños frustrados que arrastra a su esposa, ¿no? Y que tiene que arrastrar a una mujer por eso, por esa situación. Y lo que mencionabas, ¿no? De que todo se empezó como a desencadenar porque pues fue la espalda de él y que no sé qué. O sea, sí un poco, o sea, sí siento que fue como de él se cayó y es como de no inventes tu espalda y que esto y así y te caíste y estás bien y él quejándose y el otro queriendo darle un masaje y él gritando y él empezó a frustrarse, o sea, Joe empezó a frustrarse porque se había caído y porque le dolía mucho la espalda y porque Hawk le insistía en que le diera un masaje en la espalda. Y era como de, no te me acerques y que no sé qué, y así, ¿no? Y de ahí creo que Piña fue la que propició a que se diera como este diálogo, este reclamo, cuando Joe saca todo lo que trae y cuando Angela saca todo lo que trae. Y creo que ella lo que Piña les dice es, este matrimonio no tiene arreglo.
O sea, no sentí que fuera tanto esa opción de o dan un cambio radical o no hay arreglo. Yo lo sentí más a que esto no hay arreglo, de esto no hay, o sea, fue más como de, pues su matrimonio no tiene arreglo, porque hasta les pregunta y los dos concuerdan como de, sí, no hay arreglo. Por eso en cuanto ellos se van, es como de, pues sí, ya quedamos en que esto no hay arreglo, y le dice, ok, entonces duermo en mi estudio. Y ya es como de, ok, porque desde que ella está ahí, ella les pregunta. Sí. ¿Creen que esto ya no tiene arreglo? Y los dos es como de, sí, no tiene arreglo, ¿no? Y Angela llorando y llorando, ¿no? Como todo eso que trae ahí guardado, y Joey es como de, pues sí, no tiene arreglo, ¿no? Chido, como siempre esa indiferencia y ese sarcasmo y ese, no sé, como queriendo siempre ser como el más rudo, el más fuerte ante las situaciones que obviamente supongo que también le duelen. Claro. Y me gustó cómo se dio esta interacción. O sea, tú decías que ella como tomando este rol de terapeuta, creo que se vio como muy genuino, porque es como cuando eres como cuando te toman así, ¿no? Eres la psicóloga, el psicólogo de la habitación, y aunque no quieras terminas diciendo algo desde un punto de vista muy terapéutico, y que luego es como de, bueno, pero yo no soy su terapeuta, ¿verdad? Yo nomás lo dije por decir, porque ella al final les dice eso, sí, como les dice eso. No tienen arreglo. O sea, esto no tiene un arreglo. Yo por como lo veo no tienen arreglo. Bueno, pero yo no soy su terapeuta, entonces ahí como ustedes vean, ¿no? Pero que también como dejar esa espinita que hacen mucho los terapeutas de pareja, ¿no? Como de, te dejo eso de no tienen arreglo como para forzarte a que... Como abogado del diablo. A que tú busques que sí tienes arreglo, que te defiendas, sí. que sí tienes arreglo. Y ellos lo que hacen es decir, no tenemos arreglo, ¿no? Y entonces ella todavía como confirmar de, bueno... Yo lo digo, ¿no? O sea, no soy su terapeuta. Y ya, y se va y los deja ahí con la situación. Entonces también eso lleva como, te digo, a este final de él tocando el piano, pero es como, o sea, si lo toca es como esa pequeña esperanza de, ok, entonces me puedo quedar contigo porque tú estás recuperando ese sueño y tal vez ya tengo cabida en tu vida. Ajá. O sea, creo que eso se me hace muy injusto y como... Ay, otra vez como esa idea de una sociedad en la que los hombres tienen que valer más, cumplir sus sueños, y las mujeres tener que estar en función de lo que quiera el hombre. Se me hace súper injusto. Por supuesto que es injusto, pero creo me enoja. No, por supuesto, pero creo yo, digo, es interesante. Yo vi el final desde otro lugar. Porque eres hombre. Ahora... Creo que a mí me parece... Me tomó tiempo. Creo que cuando salí de la película estaba incierto. Pero mientras más vueltas le he dado... Y ahorita que te escuchaba, creo que sí, ya confirmé un poco lo que pienso del final. Dos cosas antes de ir a eso. Sí les dice, Piña les dice... No recuerdo ahorita exactamente las palabras. Pero lo que les da a entender es... Este matrimonio como está no tiene arreglo. Entonces tienen una de dos. O terminar o de plano reencontrarse cada uno para ver si otra relación... Algo habla de los ciclos y como de este ciclo ya llegó a su fin y si puede abrirse otro, como que les da esa opción. Pero sí pareciera que al final termina por ser, pues así como están las cosas no va a funcionar, y entonces ellos están completamente seguros de que se tienen que separar en ese momento, para bien o para mal, y por eso queda como ese resquicio de esperanza al final. Pero yo de hecho no lo vi así. A mí ahorita que lo mencionas, porque creo que un detalle muy importante es justamente que la directora es Olivia Wilde, que es quien hace a Angela, y justo creo que lo que me llevó a esta reflexión es como pensar desde ahí, decir, ¿por qué Olivia Wilde cerraría la película con un mensaje que refuerza el machismo? ¿Como para visibilizarlo? Es que justo eso es a lo que voy, que creo yo, y no sé tú, dime, ¿qué opinas? Pero creo yo que en realidad es un final más trágico que optimista. Por eso. Pero espérame. Es un final trágico porque no refuerza la idea de que el matrimonio va a funcionar a partir de que él retome la música. Yo no lo vi así. Creo más bien que es un final en el que se refuerza que los dos siguen en el mismo lugar. Y ese lugar
finalmente, al menos desde mi perspectiva, es un lugar que ni tiene la culpa él ni tiene la culpa ella de estar en ese lugar. Creo que finalmente es un lugar que se enseña a nivel social, de justo desde un patriarcado, desde un machismo en el que, como dice, se refuerzan estos estereotipos, pero son estereotipos de los que ambos son víctimas finalmente, y que les llevan a ambos a tomar decisiones y a ver la vida desde lugares en los que son completamente incompatibles, y que por eso para mí ese final es todavía más trágico, porque refuerza que los dos siguen en el mismo lugar y que ninguno de los dos se va a mover del lugar, y que entonces probablemente esa relación no se va a recuperar. ¿Y a qué lugar me refiero? Joe tiene el lugar justamente como hombre, heteronormativo en un patriarcado que valora al hombre por lo que produce y por lo que logra y por sus éxitos. Joe es un hombre sumamente frustrado porque vive en la casa de sus papás, porque él nunca se hubiera podido pagar una casa de... como del, que se la heredaron, se ¿no? la heredaron los papás. O sea, no es como que viva ahí los Sí, papás. no, los papás se lo heredaron, pero finalmente él siente como esa frustración de que nunca hubiera podido tener una casa de ese nivel económico por sí mismo, porque no le da a nivel económico para ello. Vive muy frustrado por eso, vive muy frustrado porque no se le dieron sus sueños. Y porque para él como hombre en la sociedad se le enseñó eso, se le enseñó que su valor estaba en lo que producía, en lo que lograba, y en qué tanto podía aportar a su hogar. Muchas veces, hace varias veces los comentarios en la película quejándose de que Angela gasta, pero pareciera en varios momentos, a mí me da la impresión que es una queja en la que él se frustra porque no les alcanza, y es como, híjole, yo quisiera darte para más, pero no alcanza y tú gastando. No lo sentía así. No así, o sea, no que porque lo diga así. Lo hacía más como por invalidar. Sí, también. O sea, por todo lo sí. que ella hacía. Por o sea, supuesto. porque era como de, ¿por qué gastas en una alfombra que Sí. alfombra? No, yo no estoy diciendo que no. O sea, finalmente creo que la frustración estaba también desde ese lugar. Por supuesto que la invalida. Y creo que la invalida mucho, Joe invalida mucho a Angela precisamente porque para él, justamente desde ese lugar de privilegio de hombre y desde ese lugar también trágico, para él no hace mucho sentido que Angela esté en esa posición. Y le saca el reclamo después, ¿no? Que es un reclamo sumamente machista, ese que decías de, pues, bueno, ¿y qué haces en la casa, no? O sea, ¿por qué tú renunciaste a lo tuyo? ¿Qué tanto haces aquí en la casa? Pero es un reclamo que creo que es interesante, porque Angela también está en una posición en la que ella no desde un lugar en el que sea una elección que le podamos achacar necesariamente como de, ay, tú eres la que estás mal, pero creo que desde el rol que se le impuso socialmente, que es un rol de cuidado, que es un rol de estar a servicio de, ella también decide renunciar a sus cosas. Y a lo que voy es, obviamente no te cuentan toda su historia de pareja, no queda claro, por ejemplo, este típico dinámica de, bueno, pues uno de los dos tiene que quedar a cuidar a la hija y entonces yo me quedo y demás. Pero lo que sí me da la impresión de esto es que Angela, cuando pareciera que la hija ya es más grande, que la hija ya es un poco más independiente, que pasa horas en la escuela y demás, Angela se vuelca en el cuidado de la casa. Angela decide renovar la casa, decide que su proyecto de vida sea hacer que la casa esté muy bonita, que tenga ese estilo que ella quiere. Y entonces pareciera como que lo que Joe ve es, tú decidiste que tu proyecto fuera la casa en lugar de que te fueras a trabajar a hacer otra cosa. Ese pareciera que es como ese... No creo. ¿Qué no crees? No, o sea, como que no sé a dónde va tu punto. Que finalmente es eso, que finalmente Angela está muy enfocada desde ese rol de cuidado, desde ese rol de tener la casa, de tener la situación bien en la familia y demás, y ella no ve esta parte que ve Joe como de éxito, de proyectos personales, de individualismo, de yo crecer en un medio diferente, y que es justo esa parte del conflicto, que Angela quiere que las cosas funcionen en casa y Joe quiere que las cosas funcionen en sus proyectos personales, y entonces ninguno de los dos está en la misma página. Para Angela es muy frustrante que Joe no pueda estar feliz con la vida que tienen, y para Angela es muy difícil asimilar y comprender por qué
lleva tanto tiempo amargado y resentido por algo que no se dio hace años. Porque finalmente para ella es como, pues tú tienes una hija, tienes una esposa, tienes una casa, ¿por qué no lo valoras, no? Porque para ella eso es lo que termina por ser lo más importante, el cuidado, el hogar, la familia y demás. Y para él no. Entonces es a lo que voy, que creo que al final los dos están en canales muy diferentes y por eso el final es así de potente, porque el final es, ok, ya vimos que nos vamos a separar, Joe decide, ok, pues voy a intentar retomar mis sueños, y Ángela decide, voy a tratar de seguirte apoyando. Y entonces los dos siguen en esa misma dinámica que fue lo que causó el problema originalmente. Entonces, a lo que voy es que ninguno de los dos, creo que finalmente la frustración de Joe, vista desde fuera, es como muy de, pues ya supéralo, güey. Pero entendida desde un contexto en el que a los hombres se les educa de esa manera y que aparte se les educa para no tener las habilidades emocionales suficientes, que queda clarísimo durante toda la película que Joe no tiene ninguna habilidad emocional y que todas sus emociones y malestares los expresa a través del humor, pues queda claro que para él esa frustración del sueño incumplido terminó por ser demasiado grande, nunca lo supo gestionar, nunca lo supo hablar, nunca lo supo redirigir, expresar, y entonces fue creciendo y creciendo y creciendo. Pero también creo que Angela se volcó demasiado al cuidado del hogar, renunció a sus sueños o a las cosas que tenía como a nivel individual, y nunca pudo volver a voltear a ver sus logros o sus cosas o su éxito fuera de la relación con Joe, porque finalmente esa era una de las frustraciones que más tenía, que Joe no la validaba. Entonces, pues no sé, creo yo que por eso para mí el final es muy inteligente en cuanto a que si lo agarras despistado parece como romanticismo de, ay, sí, ya él va a recuperar su sueño y entonces ya van a estar juntos y van a estar felices, pero en realidad creo que los dos siguen en el mismo lugar. Y los dos van a seguir en el mismo lugar y probablemente no va a funcionar. Sí, pero siento que te estás yendo como demasiado lejos como a interpretar, o sea, como no interpretar, es que no sé cuál es la palabra, como a sobreinterpretar demasiadas cosas de la película que no te están dando como tan así, sino como más a tú imaginar que así podría ser o que así fue la situación, como de yo imagino que Angela entonces pasó esto, aunque en la película no te lo muestra, a lo mejor Angela esto, o a lo mejor, no sé, como yo lo veo un poco más así de en cuanto a lo que me estás diciendo, pero por eso yo creo que a tal cual como lo estamos viendo en la película, el final me parece muy injusto en cuanto a esto, sí. A que es como yo veo que todo gira en torno a si Joe retoma o no retoma la música, porque el trama de la película, viéndolo así, el trama de la película es Joe está frustrado porque no pudo seguir su sueño de la música y no puede tocar música y no puede retomar la música, aunque sea bueno, o sea, aunque sea bueno en la música, a lo mejor ahorita no va a retomar una banda, no se va a meter a una banda, pero como estar en contacto con la música, ¿no? Sí. O sea, como él volver a tocarla, aunque sea bueno. Y es como, ok, si no, como está frustrado y nadie puede hablar de música en la casa y todo el tema gira en torno a si está de buen humor, de mal humor, nadie mencione, nadie diga, nadie hable, nadie ponga un disco, nadie ponga nada. Y es ella, o sea, ella gira en torno a eso. Entonces, por eso yo decía que ese final se me hace muy injusto. O sea, no porque yo diga, tiene que ser un final diferente. No, me refiero a lo injusto que que revela. A eso es a lo que me refiero. No que diga, yo quería un final en el cual Joe le dijera que la perdone, que lo perdone y que entonces ahora va a cambiar. Pues sí, no. O sea, yo no esperaba ese final, claro que no. Y ni tampoco así como de, bueno, entonces que ya se divorcien, se mueran. O sea, pues no. O sea, simplemente que se mueran. Que te digo, o sea, a mí se me hace muy injusto porque te sigue reflejando eso, ¿no? O sea, como que están en el mismo lugar los dos. No como tanto en que están en el mismo lugar, sino que es como, ok, ya me atreví a tocar el piano, entonces ella siente como de,
las cosas pueden cambiar entre nosotros, porque entonces significa que él puede volver a recuperar una vida en la que no sienta esa frustración, no porque ya vaya a ir a meterse a una banda y vaya a andar de gira, supuesto, pero porque ya va a tener cierta paz en su alma, en su corazón, en su interior, etcétera, y que ya no todos van a andar de puntitas alrededor de él. Y entonces en la casa va a haber como esa paz, ¿no? Que ella menciona muchas veces que no hay. Pero todo va a seguir así, pero Angela no va a recuperar nada, porque Angela no va ahora a tomar fotografía, Angela no va ahora a dedicarse nuevamente a la cuestión del arte, o sea, todo va a seguir así. A eso es a lo que voy, a que vuelve a ser esta película en donde te reflejan que la vida de la mujer tiene que estar a expensas de lo que el hombre sienta o no sienta. Por eso me enoja la situación. Claro. Me enoja, no porque diga, quiero que haya películas diferentes o porque diga, es que tiene que haber finales diferentes. No, sino porque es como, qué coraje, o sea, qué coraje que todavía hay muchas situaciones que se viven así, en donde... Sí, no, por supuesto. En ese machismo en que, pues, el que importa es el hombre, el que importa es el que cumpla sus sueños, que se sienta realizado, que sienta que gana dinero, que sienta que le está yendo bien económicamente, financieramente, o sea, todo eso que esté bien, el hombre que esté bien para que la mujer pueda sentirse feliz, porque entonces el hombre le va a dar esa atención, ese cariño, la va a ver, la va a respetar. O sea, es súper injusto, porque vuelve a hacer eso, como la mujer a expensas del hombre. Y te digo, ya lo hemos visto como en otras series, en películas, y no solamente en libros, o sea, lo he leído también en muchos libros, pero no solamente como en cuestiones ficticias, sino realmente en cuestiones reales. Bastante. Por eso te digo, eso es lo que se me hace que me enoja. Pero es que finalmente creo que es y lo entiendo, o sea, entiendo tu punto y es frustrante, pero finalmente no dejan de ser elecciones de ambos. Creo que eso es lo interesante del final y que quizás no lo aterrice tanto. El punto al que quería llegar específicamente es, Piña les dice, tienen que cambiar para que algo pueda funcionar, y Joe decide, voy a intentar de nuevo la música, después de toda la reticencia que muestra a lo largo de la escena y de la invitación, que no voy a tocar, no voy a poner mi disco, no. Finalmente Joe decide, quiero intentar volver a tocar, y que no deja de ser justo eso. Él sigue enfocado en su carrera. Él no voltea a ver a Angela. Exactamente. Y él no, como dices, no le reconoce, no le pide perdón, no busca que la distinción venga de una reconciliación entre ellos, sino que en ese momento se da cuenta de que la frustración que él está sintiendo viene de ahí e intenta resolverla desde su lugar, desde ese egoísmo que ha mostrado durante toda la película, porque toda la película él es completamente egoísta, completamente centrado en sí mismo, en sus problemas, en lo que le pasa a él, en lo mucho que él sufre, y nunca en toda la película reconoce una sola vez los problemas de Angela. Entonces, por supuesto, creo que a final de cuentas no es un final optimista, es un final en el que él sigue siendo igual de egoísta que lo ha sido durante toda la película, pero al mismo tiempo, pues esa dinámica, como dicen por ahí, ¿no? Para bailar un tango se necesitan dos, y finalmente Angela, durante toda la relación ha sido lo opuesto, se ha volcado hacia él, se ha volcado hacia la relación, hacia el hogar, porque incluso creo que es muy significativo, no lo había pensado, que es como Joe está muy frustrado de que esa casa se la regalan los papás, y entonces Angela se vuelca a hacer esa casa que sea de ellos, ¿no? O sea, renovarla, hacer que sea algo que les haga sentir bien a los dos y todo eso, ¿no? Y que al final Joe no lo valora. Joe. Ajá. Entonces, Angela se va de ese momento, y en lugar de en ese momento pensar en ella y decir voy a hacer mis proyectos, en realidad lo que ella hace primero es ir al cuarto de la hija, porque se sigue poniendo a su familia por encima de sus propias necesidades. Primero piensa en la hija, después escucha a Joe tocar el piano y va con Joe.
y es como pues tú y qué gusto y tu espalda y todo eso, ¿no? Entonces finalmente se refuerza ese mismo lugar por parte de ambos en el que ella se vuelca hacia su familia y se olvida un poco de sí misma y sí busca la aprobación, pero justo la aprobación de la familia y Joe sigue siendo igual de egoísta, entonces pues sí. Sí, pero es que siento que tú lo dices más como esa decisión de él, esa decisión de ella de permanecer en el mismo lugar, pero siento que es como si esa decisión fuera algo muy consciente de ella, No, como de ninguno de los dos. decido hacerlo, Es que es lo que decía hace rato. Quedarme, A lo ¿no? mejor O sí sea, me no equivoqué de sé, palabra. siento que queda como en una responsabilidad cuando, o sea, él es como, ok, bueno, voy a tocar el piano, sí, decido tocar el piano, ¿no? Va, ahí sí, completamente. No, es que es lo Pero mismo, es lo no, mismo. a lo que voy es a esto, a que o sea, termina todavía que Piña y Joe y Hawk se van y todo, y todavía ella es como de, ok, ¿y te quitó el dolor de espalda? Ujú, ujú. Y, y él le dice, sí, fíjate que hasta eso sí se me quitó, me da gusto, qué bueno que se te Ujú, quitó el ujú. dolor de espalda. Y ahí termina, o sea, él en lugar de decir todo lo que te esforzaste y todo salió mal, ella no se comió el jamón, no se comió Ujú, el ujú. queso, no se comieron nada, tuviste que tirar tu soufflé, todo lo que hizo, como, o sea, no sé cómo decir, pero fíjate que te quedó muy bien, o Claro, gracias por la cena que hiciste, o sea, es como, porque él sigue siendo igual de egoísta. me vale gorro, me vale madre, me voy. No, es Sí. como me voy a mi estudio, Ajá. toca la canción y para ella es como, a lo mejor la está tocando por mí, la está tocando para mí y como ella todavía en esa necesidad de ser valorada, reconocida, amada, Ujú, vista, es ujú. como es que entonces a lo mejor todavía hay ese amor y ella realmente lo ama, ella sí lo Sí, sí, ama ella y sí lo lo ama. valora Ujú. y lo reconoce y lo respeta, ¿no? Y es como, pues ahí voy porque de alguna Ujú. manera aquí estoy para él y para apoyarlo y porque si toca la canción es porque pues yo creo que me ama, ¿no? Cuando en realidad para él es como, no sé, otra cosa. Sí, para él lo hace Entonces, desde su por propio... eso creo que me enoja ese final, porque creo que faltó eso, o sea, faltó como... al principio lo sentí así, como si hubiera faltado algo más entonces para ella, pero Ujú, creo que es porque siento que es muy, muy trágico y que sigue ujú. reflejando esa situación de muchas mujeres, porque a veces es como tengo que hacer todo esto para que puedan quererme un poco Sí, y claro. para los hombres no es así, para los hombres siento que no es tanto el yo tengo que hacer todo esto para que me quieran, es simplemente yo hago lo que sea y punto, no tanto el buscar un cariño y siento que a la mujer siempre se le ha Sí, son lugares visto y diferentes. ha buscado la manera en que tiene que ser aceptada, valorada, amada y el hombre no. Entonces Ujú. yo creo que va más desde ese lugar y por eso siento ese enojo. Sí, pero que a final de cuentas, yo lo que decía ahorita es decisiones entre comillas, porque finalmente creo que ambos, también Joe, no lo veo como una decisión, o sea, como de, ¿cómo te diré? Finalmente ese egoísmo también es aprendido, o sea, socialmente se le enseñó a... Él es, creo que inclusive la película lo muestra, él es incapaz de voltear a ver más allá de él mismo. De su sufrimiento, de sus problemas y demás, y que está condicionado socialmente, porque finalmente también hay un tema de valía. Creo que finalmente a lo mejor el hombre no busca necesariamente, culturalmente, no busca el cariño en el sentido del apapacho y el abrazo y lo demás, pero sí busca sentirse valioso, sí busca sentirse útil, sí busca sentirse realizado, valorado, sí busca como ese... Creo que en México se utiliza mucho como pues un hombre tiene que proveer, ¿no? Un hombre tiene que cumplir, tiene que tal, ¿no? Entonces, tiene que resolver es el de hoy, ¿no? Y entonces,
creo que sí termina por estar condicionado por eso y por su falta de habilidades emocionales y de comunicación, ¿no? Entonces, para mí al final es una tragedia, por supuesto que quizás yo desde mi privilegio de hombre lo veo desde este lugar y lo analizo a los dos en el mismo punto, pero por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que es mucho más trágico lo de Ángela y que al final de cuentas la grosería del final es hacia Ángela y la agresión al final es hacia Ángela y es mucho más severa. Lo único que trato de decir es que creo que finalmente para ese lugar ambos están contribuyendo para estar en ese lugar y ambos contribuyen por lo que aprendieron y lo que se les enseñó socialmente y que no deja de ser trágico para ambos. Sí, pero igual yo me quedo en que la película sí te muestra mucho más todo el tiempo, o sea, que ella realmente está sufriendo y tratando de sobrevivir en esta Pero es que relación. él también está sufriendo. Sí, pero es que vea lo que ya he estado hablando durante todo el episodio, o sea, claro que sí él está sufriendo, pero creo que la película lo enfoca a las groserías que obviamente le hace, a las faltas de reconocimiento que le hace. No estoy diciendo que él no sufra, pero me refiero a que este intento de ella tratando de sobrevivir a esta relación, tratando de salvar esta relación, tratando de hacer que algo funcione dentro de la relación y estando ahí para él, y que creo que también la película gira mucho en torno a lo que él pueda o no quiera hacer de la dinámica entre ellos, creo yo. Y que al final también refleja eso, o sea, como que el final termina siendo de Joe. La película es como Joe quiere que vengan o no vengan los invitados, Joe quiere o no quiere que pase esto, Joe quiere o no quiere, Joe quiere o no quiere la música, Joe quiere o no quiere que se hable, o sea, todo eso siento que gira mucho o sea, como a esta dinámica del hombre, y que termina también con lo que dice el hombre, ¿no? O sea, que lo que quiera Joe, y si toca Joe o no el piano. Entonces, ahí es, o sea, como lo veo yo. Igual, pues, ustedes también hagan sus comentarios, qué les pareció la película, si es que la ven. Es una película muy recomendable, que definitivamente abre muchos temas de diálogo, de debate, de que te hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Y sí, completamente recomendable. También comenten qué les pareció, en qué están de acuerdo, en qué no, qué otros puntos de vista tienen. Y pues ya, no sé si quieras cerrar con otra cosa. No, sí, creo que finalmente siempre es muy interesante analizarlo desde las perspectivas de cada uno. Creo que siempre, no vamos a llegar quizás a un punto. Creo que en realidad compartimos más de lo que pareciera, pero finalmente siempre este tipo de películas creo que es lo que tienen. Creo que interpretaciones, perspectivas, puntos de vista habrá muchos. Coméntenos ustedes qué les pareció, qué opinaron. Y pues nada, creo que por aquí le dejamos el día de hoy. Ojalá les haya gustado el episodio. Si fue así, denle ahí algún like. Y compartan con quien crean que le pueda gustar. Y síganos en nuestras redes para lo que estaremos publicando las siguientes semanas. Por lo pronto, yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.